Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, ayer estuvimos estudiando los pecados contra el Espíritu Santo y llegamos hasta el número 6. Hoy vamos a hablar de ese séptimo pecado que, entre otras cosas, es muy interesante porque se encuentra relacionado en varios campos y de una manera, pues, particular. Se puede deducir que lo que dice Hechos capítulo 8, bueno, Felipe, la actitud de Simón de alguna manera refleja lo delicado que es pensar que el don de Dios se compra con dinero. Sí, señor. Y ahí vamos a leer el versículo 9, capítulo 8, verso 9. Leamos. Dice la palabra del Señor: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hasta ahí. Mirando ese pasaje, uno encuentra que no se puede invertir las cosas, porque este pensaba que el don de Dios se podía obtener con dinero. Estaba acostumbrado a negociar, a comprar, a vender. A vivir de lo que podía hacer él. Exactamente. Y resulta que con Dios las cosas son por gracia. Sí, señor. Y hay una condición que desde el punto de vista de Pedro, pues no reunía Simón. Porque mire cómo concluye el apóstol: ve y arrepiéntete de esta tu maldad, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay dos enseñanzas muy importantes ahí que yo encuentro. La primera, que para una persona acceder a los beneficios de Dios tiene que hacer como mínimo lo que Dios manda: creer y bautizarse. Y en segundo lugar, entender que en Dios no son trueques, sino que en Dios es todo por gracia, como lo va a decir Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios.
en ese orden de ideas, entonces uno puede deducir que cuando una persona persiste, a mí me llama la atención el mensaje de Pedro, arrepiéntete por, Sí, quizá. si quizás, por si acaso. O sea que la actitud de Simón estaba realmente llegando a la misma blasfemia. Y a pesar de lo grave, de todas formas, el apóstol da una mínima esperanza a quien tiene un comportamiento de tal magnitud. ¿Sí? Pero profundizando en el análisis, uno encuentra en la primera carta de Juan. Yo les invito para que abran su Biblia ahí en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 16, al verso, el capítulo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Desde el punto de vista de Juan, habían unos pecados que tenían la posibilidad de los cristianos, porque la carta está dirigida a cristianos. Si usted mira bien, dice, si algún hermano viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Está hablando del pecado en la iglesia, del pecado del creyente. Sé que para muchos suena raro y algunos hasta han malinterpretado cuando se habla de esto. Dice, venga, usted está dando pie para que los cristianos pequen, pero aquí lo que estamos haciendo es ciñéndonos a lo que está escrito. Y advirtiendo. Y advirtiendo. Porque si usted lee bien el texto, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Está hablando de un creyente que ve a otro creyente cometer pecado. Y él les dice, si el pecado que comete el hermano no es de muerte, pues oren y Dios lo restituye. ¿A qué pecado se refería él? Al pecado circunstancial, eventual, por acción, por omisión, pero que en un momento determinado no fue intencional. Porque aquí es donde hay la diferencia. Una cosa es que accidentalmente yo cometa un pecado. Otra cosa es que yo corra y viva todo el proceso a plena conciencia para hacerlo y como si fuera poco, me amañe haciéndolo. A eso es a lo que el apóstol dice aquí. Hay un pecado que es de muerte, por el cual digo yo que no se ore. O sea, no pierdan el tiempo. Y cuando uno va a Hebreos, capítulo 10, el verso 26, usted va a encontrar ese pecado que está relacionado con el pecado voluntario. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo es pecado. Me doy cuenta de las consecuencias. Sin embargo, a pesar de, yo lo hago siempre. Siempre lo hago. Entonces, el escritor consagrado dice que a quienes se acostumbran a pecar, a esas personas realmente no tiene solución su pecado, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Y viene una muy interesante enseñanza, porque hay una comparación. Dice, el que viola la ley de Moisés,
ante 2 o 3 testigos, debe de morir. Muere irremisiblemente. Claro, no hay escapatoria. Él los está contextualizando con la ley. Y se lo está diciendo a la iglesia. Porque recuerde que la carta a la iglesia hebrea era nada más y nada menos a los que habían sufrido la dispersión después De la predicación de Esteban. de la predicación de Esteban. Y ahí es donde él va a hacer, pues, que la iglesia entienda que si la ley era severa y exigía la muerte del transgresor, él dice, juzguen ustedes cuánto mayor castigo merece, 1, el que pisotea al Hijo de Dios; 2, el que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado; y 3, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Son 3 cosas fundamentales en la salvación de un individuo. Jesús le dijo a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, En vuestros pecados morirán. alguien que pisotea al Hijo de Dios está expresando directa o indirectamente su incredulidad a la persona de Jesús. 2, el que tiene por inmunda la sangre del pacto. Resulta que Juan en su capítulo 1 de su primera carta dice, si andamos todos en luz, como Él está en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. de todo pecado. El mismo evangelista Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, él da la enseñanza haciendo mención de que Jesús es el Cordero. Y tenía significado por cuanto era la propiciación. Entonces, si una persona dice que quiere ser salvo, pero no se acoge a la obra de Cristo, pues no hay nada. Porque solo por la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario, el hombre es salvo. Y en la carta a los Hebreos vamos a encontrar que, a diferencia de los sacrificios mosaicos, la obra de Cristo sí es perfecta. El verso 11 del capítulo 10 dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ese sacrificio tenía que ver con el derramamiento de su sangre. Entonces aquí el escritor está diciendo, si tiene por inmunda la única medicina, que es la sangre de Cristo, para limpiar sus pecados, y además, si le hace afrenta, si confronta, si tiene en poco, si se rebela contra el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo que nos es dado, pues entonces no tiene esperanza ese pecador. A eso es a lo que Juan se refiere, pecado de muerte, por el cual digo que no se ore. Surge un interrogante. Entonces, ¿hay pecado por el cual definitivamente no vale la pena orar? Y yo iría de pronto un poquito más allá. Cualquier pecado que el hombre cometa de manera voluntaria y persista en él, no tiene perdón. A ver si me hago más simple. Si una persona sabe que hurtar es malo y hurta a pleno conocimiento de que es malo, y aunque sabe que eso le trae consecuencias nefastas, persiste en eso, pues ese es un pecado que no tiene solución, porque la solución es el cambio de vida. Y si el hombre no cambia de vida, pues no es nada. Por eso es que
en la carta a los Gálatas, capítulo 5, del verso 17 en adelante, la conclusión del párrafo es: los que practican tales cosas no heredarán. Entonces uno pudiera llegar a una conclusión interesante. Todo pecado es de muerte si el hombre no se arrepiente. Pero todo pecado tiene solución si el hombre se vuelve a Dios. El problema aquí, en la especificación bíblica, va enfocada en aquellos que persisten en un pecado a pesar de saber las consecuencias y como si fuera poco, sabiendo la medicina, no se la aplica. Permítame profundizar en el análisis y voy a hablar de algo que sin duda alguna el pastor Darwin sabe y a lo mejor nos haga un aporte importante. Yo voy al médico. Me dicen que tengo una infección de determinada gravedad, que el no ponerle cuidado me puede matar. Pero el médico dice, sin embargo, hay una solución. Aplíquese tal medicamento de tal cantidad y controlamos el problema. Yo salgo de ahí del consultorio y digo, ¿qué va? El doctor Darwin no sabe nada de eso. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Lo más seguro es que la infección me va a matar. ¿Y por qué me va a matar? ¿Porque no había medicina o porque yo no me la apliqué? La respuesta es porque no me la apliqué. Bueno, así va a pasar aquí. Yo soy un cristiano que peco, pero también sé cuál es la medicina. ¿Qué pasa si sabiendo que he pecado y conociendo la medicina no la busco? A eso es a lo que el escritor consagrado le dice: ese pecado, digo yo, no ore por ese creyente. Se tiene que tener en cuenta lo que es la voluntariedad del ser humano, lo cual es potestativo solamente de él, ¿no? Que hablando del pecado desde el principio fue así. Ellos tenían el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también tenían el árbol de la vida, y ellos tomaron su decisión. Podían tomar una decisión en cualquiera de los dos sentidos. Claro. Pero resulta de que ellos toman la decisión equivocada. Y esa decisión equivocada es la que va a llevar a la primera pareja a participar del dolor, la enfermedad, la muerte. La separación total. Por eso es que desde entonces Dios, en su proyecto salvífico, prevé una salida al problema del hombre. Y es la obra sacrificial del Cristo, la simiente de la mujer. Sin embargo, a pesar de Dios proveer todo para que el hombre se restituya, pues vemos que la gente sigue extraviada. Y que eso responde a muchos interrogantes que a veces se escuchan, ¿no? ¿Por qué yo estoy tan alejado de Dios? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Y bueno, pues habría que analizar algunas cosas respecto a la relación que tiene la persona con Dios, que de pronto está fragmentada, porque hay que entender que el ser humano, por su condición pecaminosa, no podía tener acceso a la presencia de Dios. Por eso Dios hace lo que hace. Se vuelve hombre. Me gusta como lo dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita para que nosotros podamos tener ese acceso directo a la presencia de Dios. Entonces imagínese el cristiano que, una vez siendo limpiado, siendo lavado, voluntariamente toma la decisión nuevamente de pecar, aún sabiendo las consecuencias y sabiendo toda la obra de Dios. Eso, o sea, porque es que Juan no descarta que el cristiano peque. Si usted lee el capítulo 2, sí, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado. Pero si alguno ha pecado. Mire lo que dice él. Él mismo se incluye. Abogado tenemos. No tienen, tenemos. Y él es el apóstol. En el capítulo 1 usted lee: si decimos
que no tenemos pecados. Él se incluye. Le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Sí, señor. Pero si confesamos, otra vez se incluye. O sea, para Juan está claro que el cristiano peca. El problema no es que el cristiano peque. El problema es que el cristiano, sabiendo que ha pecado y conociendo la medicina, No la toma. no se apropia de ella. ¿Ya? Es que mire lo que dice el verso 17 del capítulo 5. Toda injusticia es pecado. Y en el mensaje bíblico uno encuentra que Pablo escribe a los Corintios en su primera carta en el capítulo 6, el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a enumerar qué es injusticia delante de Dios. Y es injusticia delante de Dios todo aquello que ofende a Dios cuando el hombre entiende que es beneficiado por la gracia de Dios. Es como decimos comúnmente en el hogar. Esa mujer es fiel, es buena, es correcta y el hombre le falla. ¡Qué injusticia! Esos padres son muy buenos, muy responsables, muy cuidadosos de sus hijos y mire cómo le pagan sus hijos. ¡Qué injusticia! ¿Cierto? Ese gobierno hace hasta lo imposible porque su país esté bien y mire lo que hace la gente. ¡Qué injusticia! Bueno, cuando entramos al campo de Dios no va a ser diferente. Si Él nos ha dado tanto, si Él ha entregado lo máximo que se puede hacer, porque recuerde que no hay una obra mayor a la obra de Jesús. ¿Cómo será que el evangelista Juan en su capítulo 3 dice, de tal manera? Cualquier amor es comparable, pero el amor de Dios por la humanidad no tiene igual. Es un amor sin igual, es decir, único. Pablo escribiendo en la carta a los Romanos dice que puede darse que alguien muera por su enemigo, ¿no? Perdón, por su amigo. Por alguien bueno. Por alguien que es bueno. Pero uno a conciencia va a morir por el que tanto daño le hace. Y luego dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y déjeme ir más allá, no habíamos pecado. Dios sabía el futuro nuestro. Y antes de que nosotros hubiésemos pecado, Él ofreció un sacrificio a favor de los que iban a pecar después. Eso como para que usted alcance a entender la dimensión de la obra de Dios. Y en razón a eso es que viene la enseñanza de ese pecado que está dividido en tres aspectos. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre en la cual fue santificado. Nadie puede ser salvo si la obra de Jesús no se acepta como medicina para salvación del alma. Y tres, aquella parte tan esencial como es permitir la guianza del Espíritu en la vida del individuo. Porque nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Nadie. No hay manera de ser cristiano sin el Espíritu Santo. Por eso las enseñanzas que surgen diciendo que no se necesita el Espíritu Santo para ser salvo, es una enseñanza apóstata. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano. Entonces, cuando yo hago afrenta a quien es mi luz, a quien es mi guía, Jesús se lo dijo a los discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, los guiará a toda verdad. Un cristiano sin el Espíritu Santo en la vida no tiene un caminar bien direccionado. Porque si el que le guía no está en él, si el que le ha de guiar no se le da lugar en la vida, si el que hace posible que la persona
vea lo que está delante y no se le permite que tome el control y que lo guíe, pues entonces no hay esperanza de nada. Por eso es que aquí yo diría que este pecado, más allá de los que ya hemos tratado, este es un pecado supremamente gravísimo a tal estado que se compara con la muerte de los violadores de la ley, y dice Juan, no vale la pena que pierdan el tiempo orando por una persona que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Es una enseñanza para el cristiano hoy. Usted que va por el camino de la vida y sabe qué es bueno y qué es malo, y a pesar de saber qué es lo bueno y qué es malo, habiendo sido invocado en su vida el dulce nombre del Señor Jesús, habiendo gustado del don del Espíritu Santo, un día da un giro en su vida y comienza a hacer lo malo a pesar de su conocimiento. Pues hermano, reflexione, porque hay medicina, sí hay medicina, pero si usted persiste en lo malo, pues va a perecer, va a tratar de enmendar, pero no va a ser posible, porque si se acostumbró a pecar, se convierte en una adicción, y en ese momento llega la muerte, en ese momento viene el Señor por su iglesia, ¿y qué va a pasar? Aquí a nuestro estudio nos llegan preguntas tales como: Julano vive en unión libre, el hermano Julano de tal vive en unión libre y dice que tiene el Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso puede ser posible? ¿Qué dice Pastor Darwin? ¿Será posible que una persona que vive, dice yo soy cristiano, yo soy bautizado, pero vivo en unión libre y tengo el Espíritu Santo? ¿Tú crees que eso es posible? Pues posible en el sentido de que haya la posibilidad de que alguien que se autodenomine cristiano lo haga, es posible, pero que sea coherente con el principio de ser cristiano y no perpetuarse en tener una conducta contraria a lo que significa, pues entonces eso es un contrasentido, ¿no? Es imposible que alguien que vive en unión libre sea verdaderamente un cristiano. Por eso es el llamado de Dios a esas personas, porque es que el pecado de muerte va a ser ese, que el hombre sabe que es pecado, sigue haciéndolo y sigue diciendo que es cristiano. ¿Ah? Entonces, hombre, hay que poner cuidado en ese campo, porque la vida del cristiano es muy delicada. Y no creer esas cosas, porque van en contravía al conocimiento del Señor, ¿no? Basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que Él ha limpiado, que Él ha lavado, la simiente de Él entonces está en aquella persona no puede pecar. Eso contradice... Porque la simiente de Dios que está en Él, dice, no le deja pecar. Exactamente. Entonces, una persona que... ¿Qué pasa entonces cuando una persona peca? Y era un buen cristiano. Bueno, que dejó una puerta abierta, ¿cierto? Sí, y llegó señor. el ladrón. Claro. Y se metió. Y hizo el daño. Porque el hombre es como una casa, que si mantiene todas las puertas cerradas, el ladrón no entra fácil. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Imagínese usted un cristiano que tiene todo, pero no lleva el escudo. Que tiene todo, pero no tiene la espada. Que tiene todo, pero no tiene el calzado del evangelio. Uh-huh. Pues por la parte que esté descubierta, por ahí un dardo puede entrar y causar daños irreversibles. Entonces Dios salva al cristiano de manera gratuita. El cristiano debe tener la casa, ¿qué? Cerrada. Pero el día que ese cristiano abre una ventana, entonces viene el enemigo
y hace el daño. Y si él, en vez de cerrar esa ventana, abre otra, pues se va acostumbrando y se cumple lo que Pedro dice en su carta, ¿no? El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada. y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser ¿qué? Peor. Peor que el primero. Y por eso encontramos gente que fue cristiana, pero que se acostumbraron a pecar y se han vuelto enemigos. Y aunque usted les hace ver las futuras consecuencias, ellos siguen empecinados en hacer lo malo. A eso es a lo que el Juan dice, hombre, por esa clase de creyente no vale la pena orar. Ore por ese creyente que comete un pecado no de muerte. Es el pecado circunstancial. Es ese que es inherente a nosotros, que nos pasa por X o Y, pero que nos pasa. Pero que conociendo la verdad de Dios y la bondad de Dios, su misericordia, decimos, venga, yo no puedo seguir así. Yo tengo que cambiar de actitud. Y entonces se vuelve a Dios. Porque en la Biblia pues uno encuentra gente que pecaba. El caso de Pedro negar a Jesús, por ejemplo. El caso de Tomás, su incredulidad. El caso de Pedro, el intento de homicidio en la persona de Malco. Son pecados. Pero mire lo que pasa. Ellos se arrepienten y Dios les perdona. Sin embargo, hubo uno que pecó o que venía pecando hacía tiempos, pecaba voluntariamente. Dice la Biblia, él sustraía del tesoro que se le había entregado para administrar. Sustraía él. O sea, estaba acostumbrado a hacerlo. Así que cuando se presentó la oportunidad de vender a Jesús, no lo dudó. Claro, es que él venía en ese camino. Pecado voluntario. Y el día que él reacciona para arrepentirse, toma una decisión muy equivocada. Busca a quien no puede, a quien no debe, a quien no tiene la solución. Y al final, el resultado es el suicidio. Aquí los cristianos tenemos que entender que Dios es santo, que no podemos acostumbrarnos a pecar, que tenemos que cambiar de rumbo, que no podemos persistir en lo malo, porque ahí es donde vamos a tener esa gran dificultad que aunque mamá esté orando por mí, papá esté orando por mí, en la iglesia esté orando por mí, pues yo no voy a tener ningún beneficio. No porque la oración de mi padre, mi madre, la iglesia, mis hermanos, no sea escuchada, sino porque mi decisión no hace posible la obra de Dios. Yo tengo que ser como el barro en manos del alfarero. Yo tengo que entrar al taller del maestro y ser materia disponible para que Dios haga en mí lo que Él quiere hacer. Pero si yo no dejo, Dios no me obliga. Hay una enseñanza en el libro de Apocalipsis que vale la pena recordar. Yo estoy a la puerta y llamo. Capítulo 3, verso 20. Y se lo dice a una iglesia que se había acostumbrado ¿a qué? A pecar y seguía disfrazada de cristiana. Mire usted cómo Dios está afuera. Pero algo interesante, si alguno oye mi voz y abre la puerta, eso quiere decir que Dios no va a obligarte a ser cristiano. Sí, yo conocí el evangelio, yo tengo conocimiento del evangelio, yo iba a la iglesia, es más, voy a la iglesia. Pero pues mi vida, los resultados que doy, además, todas esas exigencias que hacen en la iglesia, yo no las comparto. Pues es delicado, porque aunque Dios llama y quiere, el hombre no quiere.
Entonces ahí es donde mi mamá ora, mi papá ora, pero el hombre sigue en la misma. La razón, porque se acostumbró a vivir en el pecado. Y algo que puede aún hacer más grave la situación, renegar, de los cuales Pablo habla a Timoteo. El Espíritu dice que en los postreros tiempos, algunos que Apostatarán de la fe. hablando de ese creyente que peca voluntariamente, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y que se comen el cuento. Así estoy viendo. Eso era lo que le Ese pasaba a la Odisea, ¿no? Decían que eran Claro. ricos, pero realmente a Es los que lo ojos de tengo Dios, todo. a los ojos de Dios estaban Eran miserables, pobres, desnudos. ciegos, desnudos. Y ellos pensaban lo contrario. que no tenían necesidad de nada, dice la palabra. ¿No será que alguna iglesia en algún lugar tiene ese fenómeno? Déjeme decirle que todas las iglesias hoy tienen ese fenómeno. Hay cristianos que forman parte de la iglesia de la Odisea. Tienen al Señor fuera. Dios insiste a través de y por medio de, pero ellos siguen como si nada sucediera y pensando que así están bien. Y algo mucho más grave es que se rebelan, es que van en contra, es que se confabulan con los impíos para ir en contra de la iglesia y de Dios y de su doctrina. Pues ¿cómo será que Pablo le dice a Timoteo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Y observe lo que dice, apostatarán de la fe. Es decir, eran cristianos, fueron bautizados, gustaron de las gracias divinas, pero se empecinaron en sus pecados voluntarios y dieron oído a lo que no conviene. Y eso les ha traído como consecuencia, pues, que su mente sea cauterizada, de tal forma que hacen lo malo y les parece que están bien. Pablo es muy tajante con eso, porque en algunas ocasiones dijo, los cuales entregué a Satanás. Escribiendo a Timoteo decía, de los cuales son Himeneo y Fileto, ¿no? Y Ellos eran creyentes y un día dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Es decir, pensaban que no había resurrección para la posteridad, que era un caso histórico. Y Pablo lo que está diciendo, venga, la obra de Cristo no es una historia, es una realidad. Es vigente. Está vigente. Claro, y es que nosotros hacíamos mención del pasaje de Hebreos, ¿no? Acerca de la voluntariedad en el pecado. Capítulo 10, verso 26. Claro, y antes de eso muestra la medicina, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando hoy. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, limpiados los corazones de mala conciencia, porque dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, hagámoslo, porque eso todavía está vigente. Y da como una enseñanza muy interesante, porque punto seguido dice el verso 25. Uh-huh. La mejor manera de minimizar esos efectos del pecado No es dejando congregarse, porque ahí hay exhortación, ahí hay enseñanza, ahí hay comunión. Y lo ratifica el salmista cuando claro. dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y explica la razón. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Un paso en falso es cuando el cristiano deja de congregarse. Claro, Juan es muy explícito en eso también, ¿no, hermano Carlitos? Cuando él dice que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre, Obra, sí señor, nos limpia se de da todo la pecado. solución. Entonces digamos que uno de los pasos para caer en esa desgracia es no congregarnos. Y ese es un fenómeno que hoy es muy común, ¿verdad? Sí, hay gente que puede reunirse y no lo hace. Hay gente que tienen toda la posibilidad de congregarse y no lo hacen. Y entonces viene el enemigo, siembra la semilla y trae consecuencias nefastas en la vida de ese cristiano. Hoy hay un llamado
muy interesante a que uno, congreguémonos, escuchemos. Dios puede estorbar nuestro pecado a través de la palabra, porque a veces los cristianos pueden pecar por falta de conocimiento, pero un cristiano que viva en una permanente comunión con Dios y con la iglesia y participe de esa vida devocional, siempre estará siendo instruido por Dios a través de la palabra. Y eso minimizará los posibles efectos que pueda traer, o mejor, las posibles oportunidades que pueda brindarle el enemigo para que peque. Cuando uno deja de practicar las cosas, a uno como que se le olvida, ¿verdad? Se le olvidan. Así que yo compuse unos himnos y aprendí a tocarlos en mi guitarra, pero no volví a usar mi guitarra desde el 92. Hoy voy a entonar esos himnos y ya no sé por dónde se acompañan. No sé cuáles eran los tonos. Claro, la falta del ejercicio, de la práctica en la materia, hace que a mí se me vayan olvidando las cosas. Así va a pasar en la vida cristiana. Si usted no se ejercita en la piedad, si usted no se ejercita en la fe, si usted no se ejercita en la doctrina, si usted no se ejercita en la gracia, pues entonces va a venir otras influencias que van a llenar esos espacios y un día usted va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que lo que decía que tenía, ya no lo tiene. Por eso es que Apocalipsis es claro: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Se puede perder la salvación? Sí se puede perder. ¿Yo siendo salvo me puedo perder? Sí. ¿Cuándo me puedo perder? Cuando caigo en la desgracia del pecado voluntario, de ese que a pesar de saber que no debo de hacerlo, lo sigo haciendo. Ojalá que Dios hoy obre en la vida de los cristianos que están en nuestra sintonía, y si alguien ha venido con esa problemática, con esa infección, con ese virus llamado pecado, acuda a la medicina que está a su alcance, que no es la penicilina, es la sangre de Jesucristo, que no es la orientación médica, es el Espíritu Santo, que no son los mecanismos de justicia personal los mediadores, es Jesucristo el único mediador. Necesitamos volver a los principios, necesitamos entender que el privilegio que tiene el cristiano es demasiadamente grande como para irlo a perder por cosas que realmente son efímeras, son pasajeras. Ojalá escuchemos el llamado de Dios hoy a ser santos como Él es santo, a seguir en el camino de la santidad y de la paz con todos, sin la cual nadie verá a Dios, a entender que el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del infierno que está abajo, a comprender lo que dijo Salomón: la senda del justo es como la luz de la aurora, a poner en práctica el caminar del Salmo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, a entender el mensaje de Jesús en una de las más grandes ponencias relacionadas al fin último del hombre, que sencillamente reúne todo en un mensaje breve: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí la vida cristiana no es igual a comenzar y quedarme. Los que obtuvieron el privilegio de ver la tierra prometida fueron los que salieron y los que entraron, porque los que salieron se les hizo la promesa y los que entraron vieron el resultado de la promesa cumplida. Solo dos. Los otros se quedaron en el camino, ¿verdad? Sí, señor. Inclusive Moisés y Aarón. Pero aquí usted ha comenzado el camino, sea fiel, que ya Dios ha dicho: heredará todas las cosas, y Él será su Dios
y nosotros seremos sus hijos. Claro que sí, el apóstol Hay que perseverar. Pablo, el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué bonito eso que dice Pablo ahí, ¿no? Sí, señor. No dice, espere que Dios lo limpie. Usted tiene que tomar la decisión, renunciar, apartarse, dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno. Yo sí quiero hacer una oración hoy por todos esos hermanos que están de pronto esclavos de alguna práctica que ven contravía de lo que Dios enseña y que viene luchando y quiere ser libre, pero se levanta y vuelve y cae. Yo se lo digo porque a mí me han consultado cualquier cantidad de veces a través de los diferentes medios diciéndome, pastor, yo tengo este problema y lucho y vuelvo y caigo y lucho y vuelvo. Pues hoy vamos a orar y usted va a tomar una decisión real de hacer lo que tiene que hacer a pesar de y por encima de, en razón a valorar el privilegio que tiene de ser un hijo de Dios, de haber recibido la iluminación del Espíritu Santo para comprender la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo y las consecuencias de lo uno y lo otro. Y que por favor opte por el camino del bien para que tenga esperanza, para que tenga vida eterna. Así que vamos a hacer esa oración. Mi estimado Felipe y mi estimado pastor y hermanos que están conmigo aquí, y usted que está allá escuchando, levante sus manitos. Y usted que tiene el problema que hasta hoy no ha tenido solución, hoy le va a decir a Dios que necesita un milagro y que usted va a hacer lo que tiene que hacer para que ese milagro se dé. Porque Dios está presto, pero la decisión es suya. Hoy debemos de comprometernos a renunciar a lo que sea, porque si persistimos en el pecar voluntariamente, el juicio y la ira de Dios vendrá y no habrá medicina, como dice el sabio Salomón. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero si usted escucha la voz de Dios, da un giro de 180 grados y decide de verdad caminar con Dios, la Biblia dice que Dios tendrá de ti misericordia. Hablemos con Dios. Padre nuestro, hoy te damos gracias por esta bendición tan grande que nos das de estar delante de ti. Hoy presento a todos y cada uno de mis hermanos, de aquellos en los cuales fue invocado tu nombre bendito, de aquellos que han gustado de tus gracias, pero que a causa de sus descuidos espirituales, el enemigo ha venido y ha sembrado la cizaña y ellos se han convertido en pecadores voluntarios. Te ruego que si hoy alguien está ahí escuchando y está luchando contra un pecado el cual no ha podido liberarse, no porque tú no quieras, sino porque él lo hace de manera voluntaria, te ruego que si él toma esa decisión hoy de dar un giro en su vida, seas tú colocando en él la fuerza, la voluntad, la capacidad para tomar esa decisión. Te ruego que en la medida que lo haga, sus pecados pasados no le sean tenidos en cuenta y él pueda iniciar una vida nueva hoy en ti. Pues tu palabra es clara: si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres Dios, nadie hay como tú. Te ruego que en tu infinita gracia te dejes sentir en la vida de cada creyente y nos permitas vivir siempre conectados con tu obra bendita, para que así el mal no nos alcance, para que así el pecado que en algún momento por alguna circunstancia aparezca, podamos eliminarlo de nuestra vida, confiando en tus promesas, en tu obra restauradora. Obra, oh Dios, en este día y bendice al
cristiano que va por el camino. Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta, a terminar la carrera. Ayúdanos a no perder la salvación. Ayúdanos a aferrarnos a esta gracia y alcanzar en ti las respuestas a nuestras necesidades. Encomiendo hoy en tu gracia a cada hombre, a cada mujer, para que tú los guardes, los bendigas, los ayudes hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vamos, pero hoy hay culto, mi estimado pastor. Hoy tenemos culto. Hermano Carlos, sí señor, hoy tenemos culto dirigido por el Comité de Damas Dorcas, pero va a ser el culto que dirigen las Dorquitas, que son las más jóvenes, pequeñas, sí, del grupo de las Damas Dorcas. Entonces hoy, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, pero recordarle a la iglesia que el templo está abierto desde las 5 de la tarde. Para puede que venirse a orar. Llegar a orar mucho más temprano. Recuerde que el paso a cometer el pecado voluntario que lo lleva a la muerte y sin retorno es el no congregarse. Porque así es como se comienza el pasaje, ¿no? No dejen de congregarse, como alguno tiene por costumbre. Y explica el por qué. Porque, pues, el congregarnos implica el recibir la enseñanza que previene la enfermedad del alma. Pero cuando se deja de congregar, entonces viene el pecado voluntario y este trae una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a los incrédulos.